El Anticristo. Un nombre susurrado con miedo y temor. Una figura envuelta en misterio y terror. A través de culturas y religiones, el concepto de un adversario final, una encarnación del mal, ha cautivado la imaginación humana. En la escatología cristiana, el Anticristo ocupa un lugar destacado, un heraldo de la tribulación y una prueba final de fe antes del regreso de Cristo. Este ensayo profundiza en las escalofriantes profecías de dos místicas medievales, Santa Brígida de Suecia y Santa Hildegarda de Bingen, mientras revelan los orígenes, las características y el terrorífico reinado del Anticristo. Las profecías de estas santas, aunque de hace siglos, resuenan con una inquietante relevancia en nuestra era moderna. Sus visiones, ricas en simbolismo e impregnadas de tradición bíblica, ofrecen una mirada a las batallas espirituales que nos esperan. Pero el Anticristo no es simplemente una figura de una profecía lejana, representa el potencial siempre presente del mal para arraigarse en el corazón humano. Santa Brígida de Suecia, una mística del siglo XIV, experimentó vívidas visiones de los orígenes del Anticristo y su ascenso al poder. En sus revelaciones, describe una época de gran decadencia espiritual, cuando las herejías florecen y el clero es perseguido. Esta decadencia, advierte, allanará el camino para la aparición del Anticristo. Las visiones de Brígida pintan un retrato perturbador de la ascendencia del Anticristo. Su madre, revela, será una mujer de mala reputación, un instrumento para la obra del diablo. Su padre será un hombre consumido por la maldad, su alma manchada por el pecado. El Anticristo, revela Brígida, nacerá en un mundo que ya se tambalea al borde del caos. Santa Hildegarda de Bingen, una abadesa benedictina y visionaria del siglo XII, también recibió escalofriantes profecías sobre el Anticristo. Sus visiones representan a un astuto engañador, un maestro manipulador que usará el carisma y los falsos milagros para atrapar los corazones de los fieles. Hildegarda advierte que el Anticristo predicará un mensaje seductor de liberación, prometiendo libertad de las leyes de Dios y las limitaciones de la moralidad. Explotará las debilidades de la humanidad, aprovechándose de su deseo de placer y su anhelo de un Salvador. Con promesas de poder terrenal e indulgencia, volverá los corazones de muchos contra el verdadero Dios. Las profecías de Santa Brígida y Santa Hildegarda están profundamente arraigadas en las escrituras bíblicas. El apóstol Juan, en su primera epístola, advierte del espíritu del Anticristo, un espíritu que niega la divinidad de Jesucristo. El apóstol Pablo, en su segunda carta a los tesalonicenses, describe al hombre de la iniquidad, una figura que se exaltará a sí mismo por encima de Dios y engañará al mundo con falsas señales y prodigios. Estos pasajes bíblicos proporcionan un marco para comprender al Anticristo como una figura que encarna la rebelión contra Dios y la perversión de la verdad. Sección 5. La amonestación del Catecismo. Una prueba de fe. El Catecismo de la Iglesia Católica, basándose en siglos de reflexión teológica, habla del Anticristo como una manifestación del misterio de la iniquidad. Se le describe como un impostor religioso, un falso Mesías que ofrecerá a la humanidad una salvación falsa, alejándolos del verdadero Dios. El Catecismo advierte que el engaño del Anticristo será tan profundo, tan convincente, que pondrá a prueba la fe incluso de los más devotos. Esta prueba final, enseña el Catecismo, será un momento decisivo en la historia de la humanidad, un tiempo en que las fuerzas del bien y del mal chocarán en una batalla por las almas de la humanidad. Sección 6. Ecos a través del tiempo. Figuras históricas y el Anticristo. A lo largo de la historia, ciertos individuos han sido identificados como posibles anticristos. Sus reinados marcados por la tiranía, la crueldad y el rechazo de los valores cristianos. Desde el emperador romano Nerón, que persiguió a los primeros cristianos con brutal eficiencia, hasta Adolf Hitler, cuya ideología de odio sumió al mundo en la oscuridad, el espectro del anticristo ha atormentado la psique humana.
Si bien estas figuras pueden no haber sido el anticristo profetizado en las Escrituras, sus acciones sirven como crudos recordatorios del potencial siempre presente del mal para manifestarse en posiciones de poder. Sección 7. Sabiduría de los padres. Perspectivas de la Iglesia primitiva. Los padres de la Iglesia primitiva, luchando con los misterios de la fe en los siglos posteriores a Cristo, lidiaron con la naturaleza y el significado del anticristo. San Ireneo, un obispo del siglo II, enfatizó el deseo del anticristo de ser adorado como Dios, una afirmación blasfema que finalmente conduciría a su caída. San Hipólito, un teólogo del siglo III, describió al anticristo como una figura tiránica que perseguiría a los fieles e intentaría establecer un imperio global construido sobre la opresión. Estas primeras interpretaciones del anticristo, aunque diversas en sus detalles, subrayan la fascinación perdurable con esta enigmática figura y su papel en el drama en desarrollo de la historia de la salvación. Sección 8. Más allá del dogma, el anticristo como símbolo. Si bien el anticristo ocupa un lugar específico en la escatología cristiana, su significado se extiende más allá del ámbito del dogma religioso. Puede entenderse como un poderoso símbolo del potencial siempre presente del mal para arraigarse en el corazón humano. El atractivo del anticristo reside en su capacidad para explotar nuestros miedos más profundos, nuestras inseguridades y nuestro anhelo de respuestas fáciles. Su mensaje de liberación es una mentira seductora que promete libertad de las limitaciones de la moralidad y las consecuencias de nuestras acciones. Representa el poder seductor de la oscuridad, el atractivo de elegir la autogratificación sobre el autosacrificio y la tentación de abrazar la falsedad sobre la verdad. Sección 9. Una advertencia eterna, un llamado a la vigilancia. Las profecías de Santa Brígida, Santa Hildegarda y los ecos de sus advertencias en las Escrituras y la tradición, sirven como un recordatorio eterno de las batallas espirituales que nos esperan. El anticristo, ya sea una figura literal o una representación simbólica del mal, nos llama a la vigilancia, al discernimiento y a un compromiso inquebrantable con la verdad. Nos recuerda que el camino a la salvación no siempre es fácil, que requiere coraje, sacrificio y una fe inquebrantable frente a la adversidad. Al comprender la naturaleza del anticristo, sus orígenes, sus métodos y su atractivo seductor, podemos equiparnos mejor para resistir su influencia y mantenernos firmes en nuestra fe. Las profecías del anticristo no están destinadas a infundir miedo, sino a despertarnos a las realidades espirituales de nuestro tiempo e inspirarnos a vivir vidas con propósito, integridad y una devoción inquebrantable al Dios que vence toda oscuridad.